mediados de los 80, cuando los jeans ajustados y las sombreras estaban de moda y las motos deportivas se sentían más como caballos de hierro, Suzuki decidió revolucionar todo. La fórmula: crear la GSX R750, una moto que fusionó la tecnología de las pistas de carreras con la agilidad de la calle. Pero no solo fue rápida, fue tan buena que le pusieron un apodo legendario, la Come 1000. Hoy vamos a contar la historia de esta bestia imparable y entender por qué se ganó ese título. 1985. Las motos deportivas, aunque emocionantes, no eran precisamente ligeras ni fáciles de manejar. Pero entonces, Suzuki rompió las reglas del juego con la Suzuki GSX R750. Llevó a las calles una tecnología hasta entonces reservada para las pistas de carreras. Y vaya si lo logró. La primera GSX R750 era sorprendentemente ligera para su época, pesando 179 kilos en seco. La mayoría de las motos de aquel entonces tenían que ser levantadas con grúa para ir a un track day, pero no la GSX R750. Ella era más delgada que el resto. Claro, tener un peso bajo no significaba que fuera un juguete. Llevaba un motor de 4 cilindros en línea de 749 centímetros cúbicos, capaz de sacar 100 caballos de fuerza, y podía llegar a una velocidad máxima de 240 kilómetros. ¿Quieres saber por qué los moteros se volvían locos? La GSX R750 era prácticamente una versión para la calle de las motos de carreras. Además, el chasis de aluminio era algo revolucionario para la época, ya que la mayoría de las motos deportivas aún llevaban chasis de acero. Con todo esto, Suzuki creó una superbike ligera, ágil y lista para correr. Con sus 100 caballos, sus 179 kilos, sumado de una horquilla telescópica, los moteros quedaron maravillados y se ganó el apodo de la Gixxer. Pero algo que pocos sabían es que ya desde sus primeras versiones empezaba a mostrarle los dientes a las grandes motos de 1000 centímetros cúbicos. En cada carrera, la GSX R750 sorprendía al adelantar modelos mucho más grandes y pesados. Así comenzó a forjarse su reputación, pero ya hablaremos más adelante de cómo se ganó oficialmente el sobrenombre de la Come 1000. Suzuki sabía que había creado algo especial, y en los siguientes años no dejaron de mejorarla. En 1986 redujeron el peso a 176 kilos, porque claro, menos era más. Siendo más ligera y mejorando su chasis, la GSX R750 se volvía cada vez más competitiva en las pistas, pero también en las calles. Aún conservaba el mismo motor de 100 caballos, pero era más manejable y rápida en las curvas. En 1987, la historia cambió con la introducción del sistema SACS, Suzuki Advanced Cooling System, un sistema de refrigeración por aceite que permitía mantener el motor fresco a altas revoluciones. ¿Qué significaba esto para los moteros? Básicamente, podían acelerar sin preocuparse de que la moto se convirtiera en una barbacoa andante. Además, el motor empezó a entregar 110 caballos, lo cual no era nada despreciable, sumado de una horquilla invertida. Este sistema SACS fue un éxito, y la GSX R750 empezaba a ser vista como una moto extremadamente rápida y fiable. Los motociclistas no paraban de hablar de ella, y en cada carrera amateur, más de uno con su flamante 1000 centímetros cúbicos se veía adelantado por una GSX R750. Aquí es donde comenzó a gestarse su apodo más temido, la Come 1000. A finales de los 80 y principios de los 90, Suzuki sabía que tenía que seguir innovando si quería mantenerse en la cima. En 1996 lanzaron la GSX R750S RAD, Suzuki Ram Air Direct. Este sistema hacía que el motor respirara mejor a altas velocidades, lo que se tradujo en una mejora de la potencia hasta los 128 caballos. Y por si fuera poco, el peso se mantuvo en 179 kilos. En las pistas, esta moto era imbatible, y muchos propietarios de motos de 1000 centímetros cúbicos empezaron a temerle. De ahí que se consolidara como la Come 1000.
Era la moto que, con un motor de menor cilindrada, podía enfrentarse sin miedo a las grandes superbikes. Este apodo fue ganándose su lugar en la historia porque, no importaba lo grande que fuera la competencia, la GSX-R 750 siempre encontraba una manera de adelantar y ahora también venía con una horquilla invertida completamente ajustable. Y por si no lo notaste, básicamente, su sola presencia le generó su peculiar apodo, la Come 1000. Todo comenzó cuando pilotos amateurs y profesionales empezaron a notar que esta 750, con su motor de 749 centímetros cúbicos, podía plantarle cara a las motos más grandes, incluso a aquellas con motores de 1000 centímetros cúbicos. La respuesta estaba en el equilibrio perfecto que Suzuki logró entre peso, potencia y maniobrabilidad. Mientras las 1000 centímetros cúbicos podían superar los 150 caballos, también eran notablemente más pesadas y difíciles de manejar en curvas cerradas. Aquí es donde la GSX-R 750 sacaba ventaja. Su chasis más ligero y su potencia más que suficiente la hacían una máquina imparable, especialmente en pistas reviradas. ¿Y qué decir de las carreras callejeras? En ese terreno, la GSX-R 750 prácticamente se comía a las 1000. Y así nació su apodo. En una época donde el tamaño lo era todo, Suzuki probó que la velocidad no solo dependía de los números, y la GSX-R 750 se volvió la pesadilla de cualquiera que pensaba que una moto de 1000 centímetros cúbicos era invencible. Y entrando en el nuevo milenio, Suzuki seguía perfeccionando su máquina estrella. La versión del año 2000 pesaba apenas 163 kilos en seco y producía una asombrosa potencia de 150 caballos. Además, se incluyó un sistema de doble inyección para mejorar la respuesta del acelerador y la eficiencia del combustible. Aunque, seamos sinceros, nadie compra una 750 por el ahorro de gasolina. Lo más importante es que la GSX-R 750 seguía siendo una moto con el alma de una 1000 en el cuerpo de una 750. Con una velocidad máxima de 285 kilómetros, si parpadeabas, ya habías pasado de tu destino. A medida que el tiempo avanzó, la GSX-R 750 siguió dominando tanto las pistas como las calles. Las mejoras en la aerodinámica, la tecnología de suspensión electrónica y la inyección avanzada permitieron que la GSX-R 750 siguiera siendo relevante en un mundo donde las motos 1000 eran cada vez más comunes y potentes. A pesar de ello, la Suzuki GSX-R 750 seguía destrozando mitos y egos en cada pista, demostrando que no era necesario tener un motor gigantesco para ser una campeona. Para el año 2011, la GSX-R 750 presentó un nuevo chasis más ligero y una mejor distribución de peso, lo que la hizo aún más ágil. Esta versión pesaba 190 kilos con todos los líquidos, pero a pesar de este ligero incremento, mantenía la impresionante potencia de 150 caballos. Con un rediseño aerodinámico, la Come 1000 alcanzaba nuevas cotas de velocidad y manejabilidad. Ahora, más allá de los aspectos técnicos, la historia de por qué se le llama la Come 1000 tiene mucho que ver con el ego de los moteros. Imagínate que eres dueño de una flamante moto de 1000 centímetros cúbicos, pensando que nada en el mundo podría superarte. Te sientes invencible, aceleras y de repente en las curvas algo azul y blanco, o negro y rojo, depende de la época, pasa volando a tu lado. Cuando por fin te recuperas de la humillación, descubres que lo que te dejó atrás no era una supermáquina de 1000 centímetros cúbicos, sino una 750. Y en ese momento dices: ¡Diablos, señorita! Por eso, la GSX-R 750 empezó a ser conocida como la Come 1000. No porque literal se comiera a las motos más grandes, bueno, tal vez sí, en el sentido figurado, sino porque con un motor de menor cilindrada era capaz de humillar a muchas motocicletas de 1000 centímetros cúbicos. Era como el David que derrotaba a varios Goliat sobre dos ruedas. La historia de las 1000 que se quedaban atrás frente a esta 750 se repetía tanto que el apodo se mantuvo hasta hoy.
El apodo también tiene su parte graciosa, porque muchos dueños de motos de 1000 centímetros cúbicos no podían aceptar que una simple 750 fuera capaz de darles una lección de velocidad y manejo. ¿Cómo es posible?, se preguntaban. Debe haber alguna trampa, decían. Y entonces la Suzuki GSX-R 750 se echaba otra carrera, y otra vez las 1000 quedaban atrás. Así que, en lugar de luchar contra la realidad, empezaron a aceptar que esta moto se comía literalmente a las 1000. Y claro, el ego herido siempre tiene su parte en estas leyendas urbanas. Algunos se preguntan, ¿por qué la GSX-R 750 es tan especial? Es fácil pensar que las motos 1000 son la cima del rendimiento en motos deportivas, pero la GSX-R 750 siempre ha sido vista como la moto perfecta para aquellos que buscan lo mejor de ambos mundos: potencia manejable y agilidad. Las 1000 centímetros cúbicos a veces pueden ser excesivas para la mayoría de los pilotos en el día a día, pero la GSX-R 750 te da toda la emoción de una superbike sin el peso extra ni la sobrecarga de potencia que podría hacerte sentir que estás pilotando un misil. Es ágil en curvas, rápida en las rectas y ligera al frenar. No es solo una moto de pista adaptada para la calle, es una moto que permite a los pilotos disfrutar tanto en las carreteras como en las pistas sin sentir que necesitan más potencia o menos maniobrabilidad. Esta capacidad para estar en el punto medio perfecto es lo que hace que la GSX-R 750 siga siendo un referente. Y claro, el hecho de que haya humillado a tantas motos más grandes le ha dado un lugar de honor en el corazón de los motociclistas. Ahora, más de 35 años después de su debut, la Suzuki GSX-R 750 sigue siendo una de las motos deportivas más icónicas del mundo. Mientras que algunas marcas han dejado de fabricar modelos intermedios entre los 600 y los 1000 centímetros cúbicos, Suzuki ha mantenido viva la tradición con la GSX-R 750. ¿Por qué? Porque simplemente funciona. No sabemos qué nos depara el futuro, pero una cosa es segura: mientras haya pilotos que quieran experimentar la emoción de una moto que se siente como una 1000 sin las complicaciones, la GSX-R 750 seguirá siendo la Come 1000 por derecho propio. Y ahí lo tienen, amigos. Si alguna vez ves una Suzuki GSX-R 750 en tu espejo retrovisor, mejor no te hagas ilusiones de que tu 1000 centímetros cúbicos va a mantenerla atrás. Porque lo más probable es que en cuanto lleguen las curvas, será ella la que te pase volando, dejándote con la eterna duda de ¿qué demonios acaba de pasar? La Suzuki GSX-R 750, con su apodo legendario de la Come 1000, no solo es una máquina potente y eficiente, es la prueba viviente de que no siempre se necesita el motor más grande para ser el más rápido. Con su equilibrio perfecto entre peso, potencia y agilidad, esta moto ha escrito su propia historia en las pistas y en las calles, dejando a muchos con una sonrisa en la cara y a otros con un poco de humildad aprendida a la fuerza.